¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros 4T. El día de hoy, 25 de septiembre del 2021, ellos son los 31 investigadores del CONACYT acusados por la Fiscalía General de la República. Ellos son los investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT, a quienes la Fiscalía acusará por tercera vez de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado. Y así salió en entrevista. Vamos a ver uno de los que pues fueron directores de este Foro Consultivo del CONACYT, mis estimados pregoneros. José de Jesús Franco López, que es doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison. Del 2012 a 2014 fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de igual forma fue nombrado como nuevo coordinador, como les comento, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y tomó posesión de esta coordinación del Foro Consultivo para el periodo 2014-2016, organismo que forma parte del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y que es responsable de asesorar al Gobierno Federal y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en materia de política pública, mis estimados pregoneros. Es así como este exdirector sale a decir en esta entrevista con Julio Astillero que la motivación de las acusaciones son de carácter político y declara que son perseguidos políticos. Ellos también, mis estimados pregoneros, así se están declarando. Pues José Franco es uno de los acusados, es uno de estos 31 científicos. Vamos a escuchar la entrevista porque Julio Astillero lo puso muy nervioso, no sabía ni qué contestar, con decirles de que no sabe ni siquiera cuánto dinero estuvo manejando durante su administración. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque así salió a declararse como perseguido político. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que en este momento no hay acusaciones. Lo que hay son peticiones de órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía, que fueron rechazadas en dos instancias por un juez. La primera vez la rechazó porque no estaba bien integrado el planteamiento, dijo el juez que no veía las causas y les dio 15 días para mejorar o para subsanar las deficiencias que tenía la petición. 15 días después, la Fiscalía volvió a pedir las órdenes de aprehensión y el juez las analizó y nuevamente la rechazó, pero esta vez de forma definitiva. Entonces, ya en la visión del juez, no hay materia para estas acusaciones, digamos, de orden penal, y ha sido totalmente rechazada por este juez. La Fiscalía ha emitido un comunicado, lo emitió recientemente, y además el subprocurador apareció en un programa de Ciro Gómez Leiva diciendo que iban nuevamente a pedir estas órdenes de aprehensión. Entonces, en este momento, Julio, no existe una acusación en contra de los 31 en donde yo estoy, porque considero que el juez hizo su trabajo. Analizó lo que era el foro consultivo, analizó los informes técnicos y financieros que emitió durante toda su existencia cada año el foro, y pues no encontró ninguna materia que permitiera proseguir con esa acusación. Entonces, sin embargo, va a la Fiscalía por una tercera oportunidad. Bueno, yo creo que la Fiscalía, digamos, cada quien ve las cosas desde el cristal que le parece que las debe de ver. No solamente este juez ha desechado las acusaciones, sino que creo que es importante subrayar que la Suprema Corte de Justicia en julio pasado, emitió un dictamen en donde dice que los recursos, el financiamiento que recibió el foro entre 2002 y 2019 son legales. Entonces, por un lado está la legalidad planteada desde la Suprema Corte, y por otro lado está
pues el no encontrar elementos para estas acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía considera que somos peligrosísimos, que somos tan peligrosos como cualquier grupo de narcotraficantes o cualquier grupo de criminales y que debemos estar en el penal de máxima seguridad con un crimen que nunca cometimos, que es el de delincuencia organizada. Entonces, digamos, esta es la situación. La situación es que hay una serie de supuestos que no se sostienen y, por otro lado, pues que lo único que ha pasado es que mediáticamente se nos ha incinerado. Y una cuestión que yo creo que tú vas a ser muy sensible a esto que digo, Julio, una cuestión que no tiene ni base jurídica, ni base penal, ni base administrativa para llevarse a cabo en este tipo de acusaciones, lo único que te queda pensar es que la motivación de estas acusaciones es definitivamente política. Entonces, estamos, o sea, creo que debe de quedar clarísimo para todos tus escuchas que somos perseguidos políticos. Y somos perseguidos políticos, pues por razones, algunas que medio entendemos y otras que de plano no entendemos, Julio. Aplicando la vieja confiable, ahora todos son perseguidos políticos en este sexenio. Y Julio Astillero le pregunta, ¿por qué? Para ser perseguido político, ¿cuáles serían las razones? Pues te digo, algunas al declararse, algunas las visualizamos, otras no. Y ahí empieza el nerviosismo. El foro, cuando la actual administración de CONACYT empezó a funcionar, en el foro hicimos un cambio de coordinación general. Yo era el coordinador general y el 16 de enero hicimos el cambio de coordinación y entró la doctora Julia Tagüeña como coordinadora. En ese momento, el planteamiento que hicimos fue que este cambio de coordinación se diera justamente dentro de las instalaciones de CONACYT para que la comunidad científica que iba a asistir, pues conociera de una manera personal a la nueva directora de CONACYT. Déjame decirte una cuestión que no se ha dicho y que muchos de los que nos han criticado, sobre todo hay algún joven reportero ahí que nos ha estado pues colgando milagritos que no existen. Ricardo Valderas. Efectivamente. De Poder Latam. Efectivamente. Déjame, ahorita entro en ese punto. Déjame nada más decirte que el foro consultivo tenía un coordinador general. Yo fui coordinador general durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo, José? Estuve 4 años de 2014 a 2018. ¿Cuánto dinero se manejó en ese lapso? Pues en este momento no lo tengo en la cabeza, pero cada año, déjame decirte, cada año se hacía una petición en base a proyectos. ¿Pero cuánto dinero manejaste? Atentos a esto. Bueno, a ver, yo nunca manejé un centavo. La coordinación que tú tuviste a tu cargo. Ok. El foro cada año pedía un presupuesto, y ese presupuesto... ¿Pero cuánto manejaste, José? ¿A poco no vas a saber si eran 10 millones, 100? No, lo que te puedo decir es que cada año se manejaban del orden de 30 millones, una cosa así. ¿Del orden de? Eso sí, a veces 35, otras veces... El tiempo en el que tú estuviste, ¿cuánto manejaste? Pues multiplica 35 por 4, o sea, multiplica 35 por 4 y eso te da 40. Un valor aproximado. Pero Exacto. ¿cómo aproximados? Estamos hablando pues de cosas delicadas, de 140 o de 200 millones de pesos. No es más o menos, ¿no? No, bueno, digo, de memoria no lo tengo, pero te lo puedo dar. Ahora, en la página... ¿Cuánto personal tenían? Pues ese personal variaba dependiendo de los proyectos. Teníamos... ¿Personal de base? Personal de base tendríamos como unos 20, una cosa así. Ajá. Y grupo, personal temporal, teníamos cerca de unos 30. O sea, en total eran cerca de 50 personas las que laboraban ahí. ¿Consumían cuánto de esos 140 millones de pesos? El presupuesto que se iba en salarios era del orden de 20 millones de pesos cada año. O sea, de 35 anuales, más de la mitad era para pago de salarios. Así es.
Escuchamos bien, más de la mitad para pagos de salarios en este foro consultivo, en la época en el que él era el coordinador. Increíble. ¿Qué produjeron durante ese tiempo? Pues mira, para que veas lo que produjimos, porque fue muchísimo, tienes que entrar a la página del foro. Y si me permites, déjame traer un libro. No, bueno. Dos o tres cosas concretas que... A ver, te doy tres cosas concretas. Todo esto que hicieron con ese dinero? Con muchísimo gusto, Julián. Hicimos una oficina de asesoría en temas de ciencia y tecnología para el Congreso de la Unión. Esta oficina, que se llamó In Situ, tenía aproximadamente, porque algunos años varió, 10 investigadores jóvenes de diferentes áreas. Había personas con doctorado en economía, en matemáticas, en física, en biología, en química, en psicología. ¿Y estaban adscritos a quién? Al foro consultivo. No, o sea, pero en su trabajo legislativo. No, o sea, ellos no eran parte del legislativo, ellos eran parte del foro consultivo. Y nosotros hacíamos reportes, hacíamos escritos para las comisiones de ciencia y tecnología, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y estos reportes están en la liga de la página del foro. Se hicieron cerca de 30 reportes sobre diferentes temas. Temas que van desde cambio climático, obesidad, diabetes, manejo de recursos de diferentes cosas, por ejemplo, agrícolas, o sea, agricultura de alta tecnología, o sea, toda una serie de temas muy, muy variados sobre temas que son relevantes para el trabajo legislativo. 3 millones de pesos al mes era más o menos lo que ustedes ejercían. Yo te preguntaría, sí, 3 por 12, 36. Sí, está bien, sí. ¿No es demasiado dinero para hacer escritos, recomendaciones y asesoría? No, bueno, es que ese no era el único proyecto, Julio. O sea, tú me pediste que te diera ejemplos, yo te estoy dando un ejemplo. Y si tú lo generalizas como si fuera todo, pues sí, llegas a la conclusión que llegaste. Déjame darte un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto gasta CONACYT en su nómina cada año? No sé. ¿Sabes cuántas personas están trabajando en CONACYT cada año? No, pero en este caso no es CONACYT sobre te pregunto esto, sino sobre el foro. Te pregunto esto para que tengas una referencia. La nómina de CONACYT es de 1,500 millones de pesos. Y la nómina del foro era un poquito más del 1% de esa nómina de CONACYT. No, ¿okay? Si son 1,500 millones al año y ustedes tenían 35. No, 21 para pagos de personal. ¿Ok? Tú, por ejemplo, ¿cuánto ganabas? Yo nada. Mi salario venía de la UNAM. Yo trabajo en el Instituto de Astronomía y el rector de la UNAM, primero Narro y después el doctor Graue, me comisionaron para estar en el foro y mi salario era el salario que tengo en la UNAM. Mi cargo en el foro fue un cargo honorífico. ¿Abajo de ti quiénes cobraban como Abajo de mí había una secretaria técnica que era la que se encargaba de, pues, el manejo de todas las finanzas del foro y era quien firmaba absolutamente todo. Yo jamás firmé nada. Yo no era funcionario ni federal ni nada. Yo tenía un cargo puramente honorífico y mi trabajo, pues, era coordinar los diferentes proyectos del foro. Déjame decirte, teníamos 3 coordinaciones en el foro. Una coordinación de investigación, otra coordinación de posgrado y otra coordinación de innovación. Y cada una de esas coordinaciones tenía sus proyectos y desarrollaba sus proyectos. Aparte, además de estas 3 coordinaciones, teníamos esta oficina de apoyo legislativo. ¿Ok? Y eso ya te da una idea de por qué había, pues, un personal que llegaba a más de 40 personas cada año. Y hacíamos reuniones, Julio, hacíamos varias reuniones cada semana con cada una de estas coordinaciones. Y
para que dimensiones, o sea, yo creo que sí es importante que se dimensione toda la película, porque cuando uno toma un tema financiero y empieza a jalarle, todo parece sospechoso. Entonces yo aquí te pediría que lo viéramos primero desde la perspectiva de lo que era el foro, lo que realizaba el foro, y después ya vemos algunos de estos detalles, porque si no, bueno, pero es que no el se entiende. señalamiento es sobre el dinero público. Es decir, No, tú estabas ahí no, como no es cierto. científico. No, perdóname. Ajá. El foro no se mandaba solo, había una mesa directiva. Y quiero que dimensiones cuál era esa mesa directiva. La mesa directiva estaba formada por 17 instituciones. Te voy a decir cuáles instituciones. La UNAM, el Instituto Politécnico, el CIMBESTAF, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería, la Academia de Medicina, la Academia de la Lengua, la Academia de Historia, los consejos estatales de ciencia y tecnología de todos y cada uno de los estados, los centros públicos de investigación, esto es los centros CONACYT, estaban también algunos... Pero esa no es la discusión. No, bueno, pero si tú me permites... Es que la Fiscalía está presentando solicitud de órdenes de aprehensión por presunto crimen organizado, entre otras cosas, por cuestión de dinero. Pero déjame terminar. A ver, Julio, o sea, digo, es que no me dejas terminar. Mil cosas. Bueno, adelante. No te estoy diciendo mil cosas, te estoy diciendo cuál era la mesa directiva del foro. Presentaron declaración patrimonial todos los días. Pero, a ver, yo no recibía un centavo. Sí, por eso, la presentaste. ¿Okay? Y la mesa directiva presentaba sus declaraciones en cada una de las instituciones. O sea, si tú tienes al Instituto Politécnico Nacional, ahí no le vas a pedir al director general del Instituto Politécnico Nacional que presente absolutamente nada. Pero ellos... doctor, discúlpame, pero es de lo que se está hablando, es de personas que recibieron dinero público y lo ejercieron, y según la visión de la Fiscalía General de la República, lo hicieron de una manera delictiva. Pero para que entiendas que eso es falso, permíteme terminar. No podemos decir que es falso. Bueno, porque si no me permites terminar, no vas a decir que es falso. Bueno, déjame terminar y ya llegamos al punto. Litigio. Mira, cuando se pedían los presupuestos a CONACYT, estos eran examinados y avalados por la mesa directiva. Se trabajaba durante el año y cuando se hacían los proyectos, se indicaba qué proyectos se requerían, cuánto se requería para cada proyecto, y CONACYT decidía cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no, y el monto que asignaba. Y al final del año, Julio, había dos reportes, uno técnico y otro financiero. Estos reportes eran revisados primero por un despacho de auditores que le presentaban a esta mesa directiva, le presentaban los reportes de uso y con todos los comprobantes del dinero que se usó. Y una vez que la mesa directiva aceptaba esa auditoría, se presentaba en CONACYT estos dos reportes, el reporte técnico y el financiero, y el control interno de CONACYT auditaba nuevamente estos reportes. Y en algunos años, Julio, escúchame, en algunos años incluso la función pública los auditó. Y en los 18 años de funcionamiento del foro no hubo una observación en ninguna de todas estas auditorías. Sí. Entonces, tienes a grupos de auditores y tienes una mesa directiva que es a fin de cuentas la que dirige al foro, y ahora la Fiscalía está, en vez de pedirle cuentas a la mesa directiva, que es quien dirigía el foro, la está dirigiendo en contra de individuos que ni siquiera teníamos firma para todo esto. Bien, ya te he escuchado con toda atención. Te digo, este país está lleno de estos ejemplos de todos los procesos rutinarios, burocráticos, en los cuales auditorías, contralorías señalan mil cosas y salen estafas maestras en las cuales participan universidades muy prestigiadas y tienen toda la elaboración de todo un proceso de firmas, de revisiones, de aprobaciones, y sin embargo ha habido fraudes terribles que son los de los que la sociedad mexicana está cansado. Entonces, todo esto que me dices lo escucho con atención, pero te digo, bueno, pues es que lo que ha vivido México en todo este banquete de corrupción, pues han sido cosas parecidas. Pero te quiero preguntar algo, muy concreto. Sí. Lo que intenta la Fiscalía General de la República, y que supongamos que no proceda, esa no es la discusión, pero lo hace contra científicos
o contra servidores públicos que manejaron dinero público? Yo no era servidor público. Entonces, ¿en qué función manejabas tú dinero público? Yo no manejaba dinero público. ¿Quién lo manejaba? Yo no, o sea, yo te digo que no tenía firma. No, yo simplemente estaba colaborando con los coordinadores y la mesa directiva. ¿Tú no decidías el destino de ese dinero? Yo jamás decidí el destino de ese dinero. El dinero venía etiquetado por CONACYT. ¿Lo etiquetó para la compra del edificio o de la casa de la que se ha hablado? Nosotros no usamos el dinero de CONACYT para la compra de esa casa. ¿De dónde salió? Eso, cuando yo entro como coordinador general, había 2 cuentas en el foro. Una cuenta que era la cuenta corriente de lo que se recibía de CONACYT y otra cuenta de ingresos propios del foro. El dinero que se utilizó para la compra de la casa vino de esos ingresos propios del foro. No se utilizó este dinero de CONACYT. Entonces, ingresos propios. ¿Qué? ¿Qué es ingresos propios? Yo lo entiendo. Mira, pero todas las instancias que hacen algún servicio reciben a veces remuneraciones por esos servicios. Y ¿cuánto costó esa casa? La casa costó 11 millones. De esos 11 millones, ¿cuántos llegaron? ¿Cuál fue la aportación mayoritaria para esa casa? Vino de los ingresos extraordinarios del foro. ¿Cómo de qué? ¿Perdón? ¿Cómo de qué? Y cuando yo entro al foro, estaba ya esa bolsa de ingresos extraordinarios. Entonces, y se estaba pagando una renta de aproximadamente 1 millón de pesos cada mes. Esa era la renta que se pagaba en el lugar que tenía el foro consultivo. Y lo que yo dije es... ¿De qué tamaño era? Pues era todo un piso, estaba sobre Insurgentes y digamos, el costo de la renta de todo ese piso, cuando pues, para todo el año era de aproximadamente 1 millón de pesos. Entonces, lo que yo les planteé, se lo planteé a la mesa directiva, era, si compramos una casa que cueste 15 millones, en 15 años amortizamos el precio porque ya no va a estar el foro pagando esa renta. Y la mesa directiva del foro va a tener como un asset esta casa, a lo cual ellos aceptaron. Entonces, quien dice que la casa pertenece a personas individuales está mintiendo. La casa pertenece a la asociación civil, que es la mesa directiva. Y bueno, mis estimados pregoneros, ustedes lo acaban de escuchar. Yo creo que quedamos peor con esta explicación de este ex coordinador del dichoso foro consultivo del CONACYT, mis estimados pregoneros. Sin palabras, yo creo que más de uno quedamos así ante pues esta manera en que se está justificando. No sabe ni siquiera qué recursos manejaba pues a ciencia cierta. A la orden de, le comenta Julio Astillero. Es increíble. Por eso se tiene que investigar, mis estimados pregoneros, a ver qué procede. Vamos a ver pues en qué termina todo esto, mis estimados pregoneros. Y pues ya ven, desde Riquín, Canallín y todos a los que se les acusa, ya sea por malversación de recursos, ya sea por defraudación fiscal, los problemas que han tenido hasta el SAT, pues los famosos que están acusados ahora en estos momentos. Pero pues todos son perseguidos políticos. Ahora resulta que todos son perseguidos políticos por la Cuarta Transformación. Y así como comenta Eric Gutiérrez, a ver, no se les investiga por ser científicos, sino por ser tranzas. No, la ciencia no es delito, pero desviar recursos sí que lo es. Gran aporte de Eric Gutiérrez, y pues yo creo que pues toda la claridad, mis estimados pregoneros. Julián comenta: fuiste coordinador del foro consultivo, recibiste cientos de millones de pesos y no tienes claridad sobre el uso de los recursos. Peor aún, no puedes decir qué productos académicos se hicieron. ¡Qué impresión! La cloaca de la mafia científica se está abriendo. Genaro Villamil también, pues muy acertado en este tuit. No es lo mismo la comunidad científica que un grupo que usurpa la condición de científicos para hacer negocios, triangular fondos, repartirse prebendas. Eso es corrupción.
Eso hay que combatirlo por el bien de los auténticos científicos y de las científicas del país. Y pues salió este miembro aquí les comento, del Sistema Nacional de Investigadores. Estuve pues checándolo. Desde hace años todos los investigadores de este sistema sabíamos de los lujos, los despilfarros y manejos turbios de cuando menos los últimos 5 directores del CONACYT. Lo realmente sorprendente es que permanecieran en la impunidad durante décadas. Pues ya lo están viendo, mis estimados peroneros, este investigador lo está comentando. Lo sabían del despilfarro y tal vez denunciaban, pero jamás les hacían caso. Y comentaba este exdirector en la entrevista con Julio Astillero de que hasta les hacían auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, pero pues siempre controlada por estos gobiernos neoliberales. ¿Qué les iban a encontrar? ¿Qué les iban a imputar? Absolutamente nada, no iban a denunciar en ningún momento. Los agraviados por la mafia científica no somos solo los académicos despojados de apoyos y reconocimientos por no solapar y adular a estos gángsteres, sino el país entero, pues usaron los recursos públicos más para acrecentar su poder que para impulsar la ciencia. El foro consultivo de CONACYT es solo la punta del iceberg. La red de corrupción abarca universidades, asociaciones. Quienes critican la denuncia de la fiscalía son en realidad los beneficiarios de esa monserga y sus borregos. Los verdaderos académicos repudiamos la mafia científica. Impactantes revelaciones de César Cancino, mis estimados pregoneros. Pues les invito, con esto termino y les invito a dejar sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta situación. ¿Qué opinan, mis estimados pregoneros? Y pues a ver en qué termina pues con esta nueva presentación que va a hacer la Fiscalía General de la República. A ver si no lo desestima nuevamente un juez y pues realmente se aclare todo esto. Pues bueno, pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información te gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y comparte la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video, mis estimados pregoneros. Chao, chao.